El huracán Gilberto fue uno de los ciclones tropicales más devastadores registrados en el Océano Atlántico durante el siglo XX. En septiembre de 1988, el Gilberto asoló el Mar Caribe y el Golfo de México por cerca de 9 días. El fenómeno meteorológico, que marcó un antes y un después, azotó la tercera ciudad más grande de México, Monterrey, con vientos muy fuertes, lluvias torrenciales y extensas inundaciones la madrugada del 17 de septiembre. Los residentes de Monterrey se quedaron sin electricidad y agua potable, y la mayoría de las líneas telefónicas se perdieron. Las precipitaciones del Gilberto causaron la muerte de 5 personas que fueron arrastrados por las aguas crecientes. De acuerdo con reportes oficiales, alrededor de 200 personas perdieron la vida en 5 autobuses mientras cruzaban el río Santa Catarina, el cual se desbordó en su totalidad. 6 policías murieron al intentar rescatar a los pasajeros varados en los mismos. Un recuento final de las víctimas del huracán Gilberto no es posible debido a que muchas personas siguen oficialmente desaparecidas en México, pero el número total de los muertos confirmados eran de 433. Gilberto fue el peor huracán en la historia de Jamaica y el ciclón tropical más destructivo en México. Debido a su impacto generalizado, los grandes daños y el número de víctimas, el nombre de Gilberto fue retirado en la primavera de 1989 por la Organización Meteorológica Mundial y fue el primer nombre que se retiró desde el huracán Gloria en 1985. El nombre nunca será utilizado de nuevo para cualquier otro huracán en el Atlántico. Estas son solo unas historias que encontramos sobre el evento que sucedió en septiembre de 1988. Nuestro primer relato se titula Lamentos en el río Santa Catarina. Al final de los 80s, Monterrey, Nuevo León, fue devastado por un huracán nombrado Gilberto. Y en ese tiempo, yo tenía 14 años. Vivíamos en los condominios Constitución, los cuales estaban a unos metros de distancia del gran río Santa Catarina. Corrían las 3 de la madrugada cuando un silbido penetrante escabulló las ventanas del departamento. Se fue la luz. Y esa noche estábamos mis padres, abuelos y mis 3 hermanos. Prendimos unas veladoras. Desde la ventana se distinguían cómo los relámpagos y truenos presagiaban algo malo en la ciudad. Los truenos eran como lamentos. Todos nos quedamos dormidos en la sala. Tendimos las sábanas y colchas. Cuando despertamos, ya había amanecido. Eran las 6 de la mañana. Por la ventana se veía como el enorme río Santa Catarina estaba totalmente lleno de agua. La corriente arrastraba juegos mecánicos, juegos de fierro, casas, incluso coches. Era un desfiladero. Lo peor es cuando vimos desde lo alto a gente que, igualmente atrapada por la corriente, pasaba sin salvación alguna. Transcurrieron los días. El agua fue bajando su caudal. El huracán Gilberto causó daños e incluso la muerte de la mayoría de los pueblerinos que vivían en chozas. Un domingo que veníamos de casa de mis tíos, caminábamos a las orillas del río, el cual ya estaba medio seco, solo pasaba muy poca agua. Eran como las 10 de la noche. De pronto escuchamos un lamento. Así tal cual, volteamos hacia los lados y no sabíamos de dónde vino. Luego un segundo lamento. No logramos adivinar de dónde provenía. No era broma, pues se escuchaba devastador, como si alguien pidiera ayuda. Y surgió un tercer lamento, que mi papá pudo percibir que venía del río, pues nos hizo que nos acercáramos a las orillas. Y ahí vamos, mi mamá, mi papá y yo. Un silencio total. Solo se escuchaba la poca agua que corría. Pasaron 2 minutos
cuando otro lamento resonó. Clarísimo venía del agua. Y no era uno, sino varios. Sí, varios lamentos, como si gente esparcida se quejara. Se puso la piel de gallina. Tragué saliva y me aferré, mis manos a la de mi padre, pero él dijo: vámonos de aquí, no podemos ayudar. Y cuestioné: ¿por qué? ¿Hay gente abajo? Mi madre contestó: no puede haber gente, hijita. Esto no es obra de este mundo. Cuando llegamos al apartamento, contamos todo a los abuelos, siendo la respuesta de mi abuela que eran los lamentos de las almas en pena, aquellas gentes que fueron arrastradas por el agua del huracán Gilberto. Cada vez que puedas, hija, en las tardes, asómate por la ventana, observa el río y reza un Padre Nuestro. Y eso mismo hice. Desde entonces les rezo a esas almas que ojalá hayan encontrado la luz. La siguiente historia se titula La mujer del río Santa Catarina. El señor que me dijo que desde muy joven trabajaba para ayudar a su familia, me contó un hecho que le ocurrió cuando tenía 20 años. Mismo que recuerda como algo que realmente le cambió su vida, ya que gracias a eso pudo convertirse en un hombre próspero en varios negocios. Antes de comenzar a contarme su historia, me advirtió que se trataba de algo macabro. Yo lo escuché atentamente y ahora se las cuento a ustedes. Corría el año de 1956. Ignacio salía a trabajar a las 2 de la mañana. A esas horas, casi nadie estaba en la calle, y la oscura madrugada permanecía en silencio. El joven caminaba todos los días desde el Calzada Madero hasta el centro de Santa Catarina, ya que trabajaba en el turno nocturno de una gasolinera. Los recorridos del trabajo a su casa ya eran de todos los días. Sabía bien cuidarse de los malandrines que podían salir en cualquier rincón, en la madrugada. Estaba seguro porque conocía bien su barrio, Santa Catarina. Sin embargo, don Ignacio nunca se imaginó que esos recorridos pudieran marcarlo por el resto de su vida, y no precisamente por alguien de este mundo. Una de esas madrugadas, Ignacio encontró en su camino a 2 de sus vecinos. Así los 3 muchachos decidieron acompañarse y a que el trayecto fuera menos aburrido. Así que prefirieron acortar el camino por el lecho del río Santa Catarina. Entre broma y broma, Ignacio y sus vecinos aprovecharon la noche típica de verano para comenzar a charlar sobre cuentos de misterio. El sonido del agua que corría era perfecto para acompañar esas historias, de cosas que se cuentan de generación en generación. Los muchachos caminaron. No estaban cansados, pero conforme iban aumentando los relatos, el nerviosismo se hizo presente entre ellos. Uno de los vecinos de Ignacio contó que su primo una noche había pasado por el lecho del río Santa Catarina, justo por el tramo que estaban a punto de pasar. El joven les comentó que su primo había observado la silueta de una mujer joven, de cabello largo y ropas claras. Ella caminaba por el lugar, parecía como perdida, y decidió acercarse para ofrecerle ayuda, ya que eran horas inapropiadas para que una dama estuviera sola y por esos rumbos. Así, cuando se acercó, en un abrir y cerrar de ojos, la muchacha había desaparecido. El primo del vecino de Ignacio contó también lo ocurrido a su familia. Toda la gente se burló de él. Justo cuando los 3 jóvenes pasaron, el sonido del agua corriendo aumentó. Los grillos ya no se escucharon. Lo que sí se escuchaba eran pequeñas ramas cayendo al lecho. Los muchachos dejaron de platicar. Estaban apurados por pasar rápido, ya que se habían puesto nerviosos por la pequeña anécdota misteriosa que acababan de escuchar. De pronto, los 3 al mismo tiempo se encontraron con la joven. Ella era tal cual la había descrito el primo del vecino, de Ignacio. Entre ellos se miraron y apresuraron su paso. Los muchachos no querían voltear a verla. Solo observaron cómo ella estaba sentada
en una piedra sobre el río. Peinaba su larga cabellera. Cuando los jóvenes pasaron a un lado de ella, escucharon su voz melodiosa y casi cantando. Esa extraña mujer le había llamado a Ignacio por su nombre. De inmediato y sin decir nada, ellos decidieron correr para alejarse de la joven. Luego de varios minutos, corriendo sin parar, se detuvieron y voltearon. A lo lejos ya no veían nada. Luego de lo ocurrido, decidieron no comentar nada. Siguieron caminando hasta que cada quien llegó a su casa. La siguiente tarde, Ignacio se volvió a encontrar con sus vecinos, con el fin de ponerse de acuerdo por la madrugada para regresar juntos, cada quien a su casa, luego de lo que les había pasado. Era mejor estar acompañados. Los muchachos quedaron puntuales y se iban a esperar justo en la gasolinera donde trabajaba Ignacio, para luego partir. Durante todo el día, Ignacio no dejó de pensar en lo que había ocurrido. Se sentía temeroso y además confundido, ya que esa mujer lo llamó por su nombre. No sabía qué pensar sobre el misterioso hecho. Llegó la hora. Ignacio y sus dos vecinos se encontraron ya más tranquilos y decidieron comenzar a caminar para sus casas. Todo estaba bien. Platicaron cómo les había ido a cada quien en su jornada laboral. Sin embargo, el nerviosismo se hizo presente cuando los muchachos llegaron de nuevo al lecho del río Santa Catarina. A los jóvenes no les quedaba opción. Tenía que pasar por el mismo tramo, ya que así acortaban el camino. Cuando llegaron justo a donde una madrugada antes habían visto a la mujer sentada en una piedra sobre el agua, la escena parecía repetirse, y de pronto de nuevo volvieron a escuchar la voz de aquella dama. Seguía llamando a Ignacio, cada vez más fuerte. El ruido era más tenebroso. El tono de ella ya no se escuchaba amable, ahora se le notaba molesta. Ignacio y sus vecinos corrieron. El primero tropezó, mientras que sus dos amigos se alejaron y lo abandonaron. Ignacio tardó unos segundos en pararse, ya que había sufrido un golpe. Él volteó a su lado derecho y sobre el mismo río observó a la joven mujer. Alcanzó a ver su rostro. Estaba de lado y era bello. Ella llamó al joven por su nombre. Con sus manos le decía que fuera, que se acercara donde estaba, pero él se quedó quieto. La voz se volvía dulce, como la primera vez. Ignacio notó que la mujer estaba flotando en el agua. Sus pies rebasaban al menos medio metro. Ella mostró el otro lado de su rostro. Ignacio se había dado cuenta que lo que estaba viendo no era una mujer, era una fantasma, un alma en pena. El muchacho nunca se explicó el por qué en ese momento no pudo correr. Se quedó varios minutos viendo a la joven, quien seguía llamándolo. Él se acercó, caminó varios pasos. Luego ella se detuvo, para después lanzarle una moneda. El entonces joven Ignacio se agachó a levantar la moneda. Era de oro. Luego observó que la mujer había desaparecido. El muchacho caminó desconcertado hasta que llegó a su casa. Ignacio se enteró que sus dos vecinos, los que lo habían abandonado, fueron atacados por dos malandrines, quienes los dejaron malheridos. Sin embargo, ya se encontraban en sus casas recuperándose. Al tercer día, Ignacio pudo contarle a su madre y a sus hermanas lo que había ocurrido. Les enseñó también la moneda, misma que decidió vender. Por ella le pagaron más de lo que pudo haber imaginado. Con ese dinero compró un horno y decidió hacer pasteles, ya que antes de trabajar en la gasolinera, trabajó en una pastelería. En la actualidad, y gracias a esa moneda de oro, don Ignacio es dueño de una importante cadena de pastelerías en Nuevo León. Y jamás ha olvidado esa tétrica experiencia que provocó su prosperidad económica.